Saludos y bienvenidos. Vamos a continuar con el Bhagavatam en el texto 13 hoy, en el capítulo 15. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tatraiva me viharato bhuyadanda yukmam gandhi valaksanam marattiva daya deva. Sendrastrita yad anubavitam mayamidham tenahamadhyamusita purushena bungnam. La traducción del verso es la siguiente. Cuando me quedé de huésped en los planetas celestiales por unos días, todos los semidioses celestiales, incluso el rey Indradeva, con el fin de matar al demonio de nombre Nivaktakavacha, se refugiaron en mis brazos, que estaban marcados con el arco Gandiva. Oh rey, descendiente de Ayamida, actualmente estoy privado de la suprema personalidad de Dios, por cuya influencia yo era así de poderoso. Vamos a leer no solamente este verso, sino el siguiente y el siguiente. Voy a leer 3 versos hoy. Saludos, Nicolás, Hare Krishna, buenos días. Dina, buenos días también. Hare Krishna, lindo día igualmente. Y Jesús Matilde, bienvenida, Hare Krishna. Así que, como dije, vamos a leer el 13, el 14 y el 15. Y en estos 3 versos, Arjuna recuerda en particular algo. Por ejemplo, en el verso de ayer vimos como él recordaba un incidente que estaba relacionado, en el cual estaban incluidos Krishna y todos los Pándavas. Ahora Arjuna hace, sus recuerdos van directamente a un incidente o a incidentes que están relacionados con él exclusivamente. Y él se percata de cómo es que gracias a Krishna él pudo hacer este tipo de cosas. Prabhupada va a aportar unos significados cortos en estos 3 versos. No mencionará mucho. Sin embargo, aquí, como ya lo vimos en palabras del mismo Arjuna, Arjuna fue en su momento a los planetas celestiales. En realidad, Prabhupada va a explicar esto mismo. Mejor leamos significado. Significado es el siguiente. Los semidioses celestiales son sin duda más inteligentes, poderosos y hermosos que los seres humanos. Y aún así tuvieron que pedirle ayuda a Arjuna debido a su arco Gandiva, que estaba apoderado por la gracia del Señor Sri Krishna. El Señor es todopoderoso y por su gracia el devoto puro puede ser tan poderoso como Él lo desee. Y por ello no tiene límites. Y cuando el Señor le retira a alguien su poder, el poder de Krishna, la persona en cuestión se vuelve impotente por la voluntad del Señor. Texto 14, la traducción dice así. Arjuna dijo, el poder militar de los Kauravas era como un océano en el que moraban muchas existencias invencibles, y debido a ello era insuperable. Pero en virtud de su amistad de Krishna, yo, sentado en la cuadriga, pude cruzarlo. Y únicamente por su gracia de Krishna, pude recobrar las vacas y también reunir a la fuerza muchos yelmos de reyes, los cuales estaban adornados con joyas que eran fuente de gran brillo. Aquí Arjuna menciona 2 incidentes en el mismo verso. Uno de ellos es ya se dio cuenta de que él pudo pelear la batalla de Kurukshetra, la guerra, y salir victorioso gracias a Krishna. Y aparte de ello, él también incluye aquí otra pequeña batalla que tuvo con el rey Virata. Prabhupada lo va a relatar un poco también en este significado.
Y en ambos casos, Arjuna está recordando que en ambos casos si no fuera por Krishna, él no hubiera logrado hacer nada. Vamos al significado. En el bando Kaurava había muchos comandantes determinados, tales como Bhishma, Drona, Kripa y Karna, y su poderío militar era tan insuperable como el gran océano. Y no obstante, se debió a la gracia del Señor Krishna que Arjuna solo, sentado en la cuadriga, pudo hacer de modo de derrotarlos uno tras otro sin dificultad. En el otro bando hubo muchos cambios de comandantes, pero del lado de los Pándavas, Arjuna, a solas en la cuadriga conducida por el Señor Krishna, pudo hacerle frente a toda la responsabilidad de la gran guerra. De modo similar, cuando los Pándavas estaban viviendo de incógnito en el palacio de Virata, los Kauravas tuvieron una riña con el rey Virata y decidieron quitarle su inmensa cantidad de vacas. Mientras lo estaban haciendo, Arjuna peleó con ellos de incógnito y pudo recobrar las vacas junto con cierto botín tomado por la fuerza, o sea, las joyas engastadas en los turbantes de los miembros de la orden real. Arjuna recordó que todo eso había sido posible por la gracia del Señor. Aquí aparecen, como digo, en el recuerdo de Arjuna hay estos dos momentos. Y uno de ellos es más conocido para nosotros porque de alguna manera lo hemos hablado ya en otras ocasiones. Y es que Prabhupada lo describe así, que el ejército de los Kurus en número era muy superior y en poder también. Solo el número la diferencia numérica ya es importante ese factor. Y aún así, Prabhupada mencionó aquí a algunos guerreros del lado de los Kurus que eran invencibles. El caso de Bhishma, ¿quiénes más se mencionó? Bhishma, Drona, Kripa y Karna. Bhishma era el abuelo de todos ellos, que realmente era invencible. Drona, que era el propio maestro de todos, tanto los Kurus como los Pándavas, también lo era. Kripa, bueno, de Kripa yo no conozco mucho, así como para recordar o mencionar algo de él. Y Karna sí, Karna es un personaje más conocido en el Mahabharata. Y Prabhupada menciona en algunos otros momentos cómo estos guerreros en realidad fue posible ganarles a ellos gracias a el ingenio, si podemos usar esa palabra, de Krishna. Krishna recurrió a ciertas estrategias para poder ganarle a todos estos guerreros. Y Arjuna está dándose cuenta de ello, de que pues parece ser, y aparentemente Arjuna en el momento de la batalla no le estaba prestando tanta atención a esto. Pero ahora que se da cuenta que Krishna ya no está, y especialmente, como vamos a ver más adelante, en versos posteriores, Arjuna fue a visitar a Krishna, se da cuenta que Krishna ya no está, se da cuenta de que toda la familia de Krishna, todos los guerreros que pertenecían a la familia de Krishna también ya no están, todos están muertos. Entonces él vuelve al palacio, a su propio palacio donde está Yudhishthira, y resulta que en el camino unos chiquillos lo asaltan y él se da cuenta en ese momento que él no fue capaz de reducirlos a estos chiquillos, ¿no? Eran unos muchachos. Entonces Arjuna ahí se da cuenta que algo extraño pasa, ¿no? Y como digo, más adelante vamos a ver esa reflexión de Arjuna, cuando él mismo en sus propias palabras dice que usé el mismo arco Gandiva, el cual se mencionó en el verso de hoy. Usé el mismo arco Gandiva, traigo la misma cuadriga, soy el mismo Arjuna al que todos respetan, tengo los mismos músculos, pero me acaban de asaltar unos chiquillos allá atrás. Y él se da cuenta entonces que lo que sucedió es que Krishna ya me retiró su poder, como él lo está mencionando aquí. Y Prabhupada también lo describió en el significado.
Entonces, aparentemente Arjuna en el campo de batalla no era del todo, no había prestado atención a ese detalle. Si bien es verdad, claro, él sabía muy bien que en compañía de su amigo Krishna, eh, eh, las cosas iban a estar bien. Y de hecho, algunos de ustedes conocerán ese momento previo a la guerra, que hay un momento en donde Krishna dice, bueno, yo no voy a pelear en la batalla, tanto Arjuna como Duryodhana, ustedes son primos, y también, pues yo no quiero ponerme de un lado ni del otro, Krishna dijo. Así que Krishna dijo, bueno, les voy a dar el chance de que uno de ustedes escoja que yo pelee con ustedes, que yo esté en su lado, y la otra persona va a escoger, en vez de escogerme a mí, va a escoger mi propio ejército. Así que ustedes decidan, planteó Krishna. Entonces Duryodhana dijo que indudablemente, sin pensarlo dos veces, Duryodhana dijo que él quería el ejército de Krishna, que era muy grande. Y Arjuna dijo que para él era suficiente que Krishna estuviera acompañándole, que Krishna era su amigo, como ya lo dijimos hace unos días atrás. Y para que Arjuna eso era suficiente, que Krishna estuviera con él. Así que, claro que él era consciente de la presencia de su amigo, de su primo. Al mismo tiempo, parece ser que es hasta este momento en el que él entonces se percata de que todo aquello que logró, todas aquellas hazañas, ya ahora él personalmente, como individuo, fue posible únicamente por Krishna. Y como digo, estos guerreros que aquí se mencionó eran invencibles y se tuvo que recurrir a ciertos trucos allí no muy bien vistos para derrotarlos, tanto a Bhishma como a Drona, como a Karna y otros más. Y luego, la otra escena que Arjuna está recordando aquí, el otro momento, aquí donde él dice que recobró las vacas y tal, yo mencioné que era una pelea que Arjuna tuvo con el rey Virata, pero no fue así, sino fue que Arjuna estaba viviendo en el palacio de este rey y al rey llegaron a asaltarlo, ¿no? Entonces Arjuna es una historia un tanto, tiene sus tintes cómicos también esa historia, esa escena en donde, que no vamos a relatarla hoy porque tiene tantos detalles y no es el tema central. Lo cierto es que Arjuna con sus hermanos estaba viviendo ahí en el palacio del rey Virata. Aquí Prabhupada lo mencionó, esta segunda sección. Y llegaron a asaltar al rey Virata y a todas sus vacas, a robarle las vacas. Y justamente quienes llegaron a asaltar al rey Virata eran los Kurus, los primos de Arjuna. Y en realidad ellos fueron a asaltar ese reino porque ellos sabían que los Pándavas están viviendo allí. Así que, digo, hay varios detalles aquí en esta historia. La cosa está de que los Kurus llegaron, asaltaron, robaron todo, pero Arjuna y el pobre rey que estaba ahí solamente tenía un hijo, muchacho. Era un muchacho en realidad. Y el pobre rey no hallaba no sabía cómo hacerle frente a esto. Y Arjuna dijo, déjenme a mí, que yo voy, no se preocupen. Y, y fue junto con el hijo del rey. Y cuando llegaron al puesto, el hijo del rey iba todo, ¿cómo es esta palabra? Iba muy entusiasta y muy confiado de sí mismo, con una confianza excesiva en sí mismo. Cuando llega y ve aquel ejército tan grande y temible de los Kurus, el pobre, ¿cómo se llamaba él? Uttara, el pobre muchacho quiere salir huyendo y le dice a Krishna, sácame de aquí, porque estaba llorando el pobre muchacho que 2 horas atrás estaba haciendo alarde de que él solito podía con todo ese ejército. Así que Arjuna lo sienta, le dice que le haga frente, que no se ponga a llorar y le pide que le conduzca a sus caballos y Arjuna prácticamente él solo logra hacerle frente a todos los Kurus. Es lo que él está recordando aquí. Y consigue tomar de vuelta las vacas al reino. Vamos al siguiente verso. El verso 15 sería.
La traducción es la siguiente. Fue solo él, dijo Arjuna, refiriéndose a Krishna, quien les redujo a todos la duración de la vida y quien en el campo de batalla le retiró el poder especulativo y la fuerza del entusiasmo a la gran falange militar integrada por los Kauravas, encabezados por Bhishma, Karna, Drona, Shalya, etc. La disposición de estos era experta y más que suficiente. Pero él, el Señor Krishna, mientras avanzaba, hizo todo esto. Aquí es el momento, en este capítulo, es el momento en sí en el cual Arjuna eh, al menos lo expresa en palabras. El momento en el que él sí dice que en realidad ya veo que Krishna fue quien hizo todo en el campo de batalla. De hecho, todavía el siguiente verso, si no estoy mal, vamos a ver. Sí, de hecho, él en el siguiente verso, que lo vamos a dejar para mañana, que tiene un significado más extenso, Arjuna todavía se centra en recordar lo que pasó en la batalla de Kurukshetra y él dice, es que ni siquiera me lograron tocar un cabello y él se asombra por eso. Y hasta este momento está dándose cuenta, ¿no? Sin embargo, a ver, vamos a significado de este verso 15. Luego ahí vamos a detenernos. Bueno, entonces Arjuna dice que fue Krishna en realidad quien como Krishna está en el corazón de todos, Krishna hizo que interiormente todos los Kurus perdieran entusiasmo y perdieran su capacidad intelectual para eh, em, pensar una buena estrategia para ganar. Y es lo que Arjuna está meditando aquí. Krishna, ya que él está en el corazón de todos, hizo que ellos perdieran entusiasmo e inteligencia. Y fue él, dice Arjuna, quien los mató. Vamos al significado. La absoluta personalidad de Dios, el Señor Sri Krishna, se expande en el corazón de todos mediante su porción Paramatma plenaria y de ese modo dirige a todo el mundo en lo referente al recuerdo, el olvido, el conocimiento, la falta de inteligencia y en todas las actividades psicológicas. Prabhupada pone aquí entre paréntesis la Bhagavad Gita 15:15. En su carácter del Señor Supremo, Él puede aumentar o disminuir la duración de la vida de un ser viviente. Y así pues el Señor condujo la batalla de Kurukshetra según su propio plan. Él quería esa batalla para establecer a Yudhishthira como el emperador de este planeta y para facilitar el asunto trascendental mató mediante su voluntad omnipotente a todos los que se hallaban en el bando opuesto. El otro bando estaba equipado con todo el poderío militar y respaldado por grandes generales tales como Bhishma, Drona y Shalya. Y para Arjuna hubiera sido materialmente imposible ganar la batalla si el Señor no lo hubiera ayudado mediante toda clase de tácticas. Esas tácticas las siguen por lo general todos los estadistas, incluso en la guerra moderna, pero todas ellas se realizan desde el punto de vista material, mediante poderosos espionajes, tácticas militares y maniobras diplomáticas. Sin embargo, como Arjuna era el devoto afectuoso del Señor, el Señor hizo todo eso él mismo, sin que Arjuna tuviera que pasar por ninguna angustia personal. Esa es la naturaleza del servicio devocional que se le presta al Señor. Ese es el fin del significado. Ya podemos mencionar algo, un factor importante
y relevante. Y es que hay una relación en el servicio devocional. Y incluso saliéndonos de las actividades y el esquema del servicio devocional, mismo en un nivel, y en un campo, digamos, secular, si podemos decir, una persona que no tenga, no sé, vea a sí misma como una persona religiosa, hay una relación estrecha entre la satisfacción y la responsabilidad, la capacidad que la persona tiene de ser responsable. Y por diferentes razones, hay actualmente, con el avance del posmodernismo y diferentes filosofías posmodernas, se fomenta mucho la búsqueda de la libertad, tratando de eliminar en la persona sus responsabilidades. Y es una tragedia. Es una tragedia porque a donde conduce una vida sin responsabilidades es un lugar como mínimo insatisfactorio. Aparte de la insatisfacción, puede haber daños hacia la misma persona y indudablemente daños hacia las otras personas, ¿no? Hacia terceros. Y esa es una de las características de una persona civilizada, podemos decir, de acuerdo al menos en el marco del Bhakti, del Bhagavatam, y una sociedad civilizada, la capacidad de pensar en responsabilidades, de hacerme responsable por mis labores, por mi aporte a la familia, a la sociedad, al planeta, hacerme responsable por mis propias emociones, hacerme responsable por mis propias palabras, mis propias decisiones. Y como digo, dentro del servicio devocional hay también, naturalmente, una estrecha relación entre la responsabilidad que toma el individuo y la cercanía, podemos decir, que habrá con Krishna. Y por lo tanto, entre más cercanía con Krishna, por lo tanto, más satisfacción, porque como ya hemos aprendido de Prabhupada en las analogías que él presenta, Prabhupada, hace algunas semanas atrás, él hablaba del sol, comparaba a Dios con el sol, ¿no? Y en la medida en la que alguien se exponga al sol, pues recibirá más luz y calor. Y similarmente, ¿no? Si entre más cerca, entre más expuestos estemos a Dios, si Dios es tantas cosas, como el eslogan comercial que Dios es amor, que sí lo es, y es muchas otras cosas más allá de que solamente amor. Pero si nos exponemos constantemente y certeramente a Dios, entonces vamos a recibir más amor, si Él es la fuente del amor, y vamos a poder brindarlo a otros y a nosotros mismos. Y así como Dios es amor, Dios también es plenamente satisfecho y es la fuente de la felicidad. Por lo tanto, si hay una cercanía más constante y más certera con Dios, la persona naturalmente estará más satisfecha y podrá brindarse ella misma a otras personas en la búsqueda de la satisfacción plena que otros tienen, ¿no? Sin embargo, para que haya esa felicidad, satisfacción constante y el sentirme amado constantemente, ya que hace algunos días hablamos y leímos directamente de las palabras de Krishna, como él a lo que ama realmente, y no realmente, sino a lo que ama más profundamente, son a sus devotos, ¿no? Y para yo poderme mantener en esa frecuencia de saberme y sentirme amado todo el tiempo y saberme y sentirme satisfecho todo el tiempo, entonces hará falta una constante eh, comunión con Dios, ¿no? Y de hecho, hay un verso que voy a tratar de recordar ahora en sánscrito. Esto es primer canto, capítulo 2. Mejor voy a buscarlo porque mm, este verso describe cómo para que la persona, una persona que conoce el servicio devocional, para que esa persona esté satisfecha todo el tiempo, su servicio devocional debe ser constante, ¿no?
Aquí está, texto 6. Savai pumsam parodharmo. Yatto bhaktir adoksaye ahaituki aparatihata yayat masu prasidati. ¿Hace cuánto leímos este verso en todo este estudio del Bhagavatam? Atma suprasidati, para que la persona esté todo el tiempo completamente satisfecha. Vamos a leer la traducción. La suprema ocupación dharma para toda la humanidad es aquella mediante la cual las personas pueden llegar a prestarle un amoroso servicio devocional al trascendente Señor. Como ya dijimos, estar todo el tiempo en ese vínculo y esa comunión con Dios. Esa es la principal ocupación del ser humano. Pero para que dicho servicio devocional satisfaga al yo por completo, debe estar libre de motivaciones y ser ininterrumpido. Y todos hemos tenido experiencia de esto. Nuevamente lo digo, desconozco a toda la audiencia, los miembros de esta junta. Pero una persona que haya tenido algún contacto con el servicio devocional sabrá que hay momentos en donde experimento satisfacción, una satisfacción muy profunda, muy fresca, muy real. Es una de las experiencias del Bhakti. Toda persona que se exponga con seriedad y sinceridad a alguna de las actividades del Bhakti, hacia el Kirtan, a la lectura, al estudio, a diferentes actividades del Bhakti, diferentes angas, es el término en sánscrito, sabrá que en algún momento seguramente habrá experimentado una satisfacción así muy plena, ¿no? Al menos leve, así, al menos corta tal vez, pero y si no lo ha experimentado, siga intentándolo, que lo va a conseguir. Lo cierto es que ese estado de satisfacción plena se puede conseguir. Uno puede aumentar los periodos de esa satisfacción y uno puede aumentar la frecuencia de esos momentos de plena satisfacción a tal punto de que quedar completamente, quedar permanente en ese estado de satisfacción plena. Y este verso del Bhagavatam que leímos, que es el 1.2.6, que también tiene un significado interesante de Prabhupada, que vale la pena prestarle atención. Aquí el Bhagavatam nos dice que si una persona quiere vivir así completamente conectado, debe mantener ese vínculo con Dios, pero ese vínculo debe tener dos cualidades. Y una de ellas es que debe estar libre de motivaciones. La persona debe estar dispuesta a servir a Dios, entregarle mi amor a Dios porque sí, no hacer un negocio, por un lado. Y como segundo requisito, que debe ser ininterrumpido. Uno para eso necesitará aprender el arte de, en cada actividad que hago, vincular cada actividad con Dios. De esa manera, mi vínculo con Dios será ininterrumpido, sin necesariamente vivir una vida monástica, en donde posiblemente eso es más, en una vida monástica posiblemente sea más fácil mantener un contacto ininterrumpido con Dios, porque se lleva una vida dedicada, podemos decir, a Dios. O sí, más fácil dedicada a Dios. Pero si uno aprende, y que de hecho aquellos que viven en el monasterio también deberán aprender el mismo arte, de conocer cómo cada actividad está vinculada con Dios. Por lo tanto, mientras a lo largo del día voy cambiando de actividades, porque así funciona la vida es que voy cambiando de actividades una tras otra en la cotidianidad. Y si aprendo el arte de a ver cómo es que cada actividad está vinculada con Dios, y por lo tanto termino una actividad y me meto a otra, y al momento de iniciar esa otra actividad la vinculo con Dios, cualquiera que sea, porque todas están vinculadas con Dios. De esa manera puedo conseguir una ininterrumpidad, una constancia en mi conexión con Dios, aunque cambie de actividades a lo largo del día. Así que, ¿por qué menciono todo esto? Porque Arjuna habló hoy y Prabhupada también lo señaló, como Krishna otorga un cierto poder en una persona y en su momento lo puede retirar, él dice. Y no solamente otorga poder, sino que otorga una cierta cantidad en ¿cómo se llama esto? En potencias diferentes, en intensidades diferentes. Krishna otorga un poder, puede ser muy intenso o menos intenso, y el tiempo que se requiera.
Pero para recibir, de acuerdo como lo escribe y lo describe Prabhupada, es que en la medida en la que uno está dispuesto a hacerse cargo responsablemente de su propia vida, entonces puede recibir una cierta, ese poder del cual Prabhupada habla aquí, de Arjuna habla. Arjuna se le dio ese poder porque él se, se propuso y se ofreció, vamos a decirlo así, a pelear en la batalla de Kurukshetra. Y al final, ya que él asumió esa responsabilidad, entonces Krishna le otorga ese poder para que haga y deshaga dentro del momento de la batalla de Kurukshetra. Después se le retiró. Pero una persona que esté deseosa, ¿no?, y dispuesta a asumir alguna responsabilidad, a ejecutar cierto rol, cierta tarea, y es por esa razón que nuestro movimiento, que es nuestra institución, que es ISKCON, y el movimiento que representa, que es el movimiento Hare Krishna, nacido en 1500, ese movimiento es más misionero, ¿no? Es un asunto, son actividades misioneras, y en la medida en la que una persona se dispone y se ofrece ella misma a participar, a empujar la misión, a tratar de fortalecer la misión significa llevar el mensaje a otros, hacer diferentes ajustes para llevar el mensaje a otros, ayudar a otros, acercar el mensaje trascendental a otros. En eso consiste la misión. Aquella persona que esté deseosa y dispuesta a participar de esas actividades misioneras, entonces Krishna le otorgará un cierto poder. Es así como lo describe en Prabhupada y lo describen algunos grandes devotos. Claro que nosotros no vamos a participar en una guerra como Arjuna, pero sí podemos participar de responsabilidades espirituales que tienen que ver con el ámbito espiritual. En este caso, participando de la misión, ya no solo como espectadores, sino ahora como ayudantes de la misión, ayudantes del maestro espiritual. Naturalmente que para ello hace falta tener una buena experiencia como espectadores, ¿no? El poder ir digiriendo el mensaje, y cuando la persona lo decida, en la forma en la que la persona lo decida, participar en esas actividades misioneras. Hay muchas maneras de participar de ello, y al ponerse esa responsabilidad del individuo de manera voluntaria, entonces recibirá un cierto poder, como aquí Prabhupada lo dijo, como Arjuna lo dijo. Y bueno, eso trae consigo una experiencia espiritual diferente y más intensa también. Muy bien, vamos a detenernos allí. Y bueno, si el Señor lo permite, nos vemos el lunes. Hare Krishna.